Bueno, buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, ¿Se doctora, escucha? buenas ¿Estar tardes. ahí? Ya, ya. Muchas gracias. Creo que ya están ingresando ahorita todos. Vamos a empezar ya de una vez la clase porque estamos sobre la hora. El tema correspondiente al día de hoy es enfermedades exantemáticas en pediatría y según el sílabo ya desarrollar sarampión, rubiola y varicela, pero en el diagnóstico diferencial vamos a ver dos más de ellas, ¿no? Entonces, antes de abocarnos al tema en sí, quiero hacerles una pregunta, porque justo la semana pasada recibo este mensaje de una mamita, porque ahora que han proliferado tanto las redes sociales, ¿no? Muchos nos hacen consultas por WhatsApp, nos mandan fotos por WhatsApp, quieren que examinemos por WhatsApp y recetemos por WhatsApp, ¿no? Entonces una mamá me manda esta foto y me dice, buenas tardes, doctora. A mi hijo le han salido granitos en el cuerpo. ¿Qué puede ser? Y me manda la fotito, ¿no? Entonces, ¿alguno de ustedes se atrevería a hacer un diagnóstico mirando la foto? Yo quisiera que participen, chicos, porque si no, si se quedan mudos, es como que estuviera hablando con la pared. ¿Qué dicen? ¿Podrían hacer un diagnóstico mirando la foto? ¿Qué tipo de lesiones estamos viendo ahí, Diego? Sí, doctora, podría ser un sarpullido a simple vista, pero un diagnóstico final con la foto no se puede hacer. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? Karen Avilés. Doctora, yo concuerdo con mi compañero. Simplemente con la foto no podría verlo, tendría que contarme más acerca de los síntomas, la mamá, si, bueno, atenderlo, ¿no? Saber si tiene síntomas asociados o, por ejemplo, ver específicamente las lesiones cutáneas, porque, bueno, al menos a través de la computadora no puedo verlo, no saber las características o las formas de la lesión. En este caso podría ser el famoso sarpullido, tal vez también concuerdo con mi compañero, producto de la sudoración y el roce con la ropa. Claro, ¿no? Entonces no podemos hacer un diagnóstico solo mirando una foto. Nosotros necesitamos datos adicionales y es más, necesitamos examinar al paciente. No es lo mismo ver la foto, las lesiones en la foto, que examinar, tocar, ver si las lesiones son elevadas, no son elevadas, qué impacto, ¿no? Entonces, necesito una serie de datos para yo poder hacer el diagnóstico. Entonces, empezando por la edad. ¿Qué edad tiene su niño, señora? ¿No es cierto? Porque por ahí de repente puedo hacer el diagnóstico diferencial y de repente pues, plantear una posibilidad diagnóstica. Hay algunos exantemas que son más frecuentes en niños menores de 2 años y otros que ya son más frecuentes en preescolares y en escolares. Necesitamos saber con qué con qué empezaron esas lesiones, si hubieron algunos pródromos de repente, rinorrea, tos, si hay síntomas asociados como fiebre, ¿no? Y a cuánto llega la fiebre, cuántos días de fiebre tiene, y de repente si ahora tiene fiebre, ya dejó de tener fiebre y antes lo tuvo. ¿Cómo han evolucionado las lesiones? ¿Dónde empezaron las lesiones? ¿Empezaron en la carita o empezaron en las piernas, ¿no? Entonces, cómo se fueron diseminando en el cuerpito, ver qué parte del cuerpo está comprometido, si es un niño que tiene vacunas o no tiene vacunas.
y si ha estado recibiendo algún medicamento previamente, ¿no? Para ver, de repente esto es una reacción alérgica medicamentosa, si ha viajado a algún lugar en los últimos, en la última semana, en el último mes, etcétera. Todas estas preguntas tengo que hacer referente a esos famosos granitos que tiene ese paciente. Entonces, no es aventurarnos a hacer un diagnóstico mirando la foto. Y hasta a veces hasta nuestra misma familia nos manda la foto, ¿no? De repente ya les ha pasado y quieren que hagamos diagnóstico por WhatsApp y nos pasamos, escribe, pregunta y pregunta y pregunta. Y eso no es hacer una buena historia clínica. Incluso al examinar al paciente, nosotros debemos ver qué tipo de lesiones tiene el paciente. ¿Qué tipo de lesiones conocen ustedes? Tipo de lesiones dérmicas. Xiomara Castillo. Sí, doctora, pueden ser maculares, populares, como vesículas. Ay, muy bien, Xiomara. Entonces yo puedo ver el tipo de lesiones, mácula, pápula, pústula, vesícula, etcétera, ¿no? Entonces ver el tipo de lesiones en el examen físico, ver cómo están distribuidas esas lesiones, si están abarcando el tronco o están comprometiendo extremidades también, ¿no? Si están afectando las palmas y las plantas o no, ¿no? Porque hay exantemas, por ejemplo, como el sarampión, que afecta las palmas y plantas también, a diferencia de la rubiola, que no afecta a las palmas y plantas. Sí, ver si hay enantemas. ¿Saben qué es el enantema? ¿A qué nos referimos cuando decimos enantema? Milagritos Bustinza. ¿No se encuentra Milagritos? Martín Bustamante. Jocelyn Celadita. Hoy todos han faltado. Lucero Cutipa. Lucero. Bueno, ¿qué dices, Diego? Diego de la Gala. ¿Sabes? ¿Tienes idea de qué es el enantema, Diego? No, doctora, la verdad no. Ya, está bien, Diego, pero está bien, somos para aprender y para explicarles. El enantema es las lesiones en las mucosas, ¿no? Entonces, en la varicela, por ejemplo, podemos encontrar las vesículas en la boca de los niños, en los genitales, y eso se llama enantema, afección de mucosas. Entonces, hay algunas enfermedades que afectan también las mucosas. Y luego ver cómo están, si hay adenomegalia, qué característica tienen esos ganglios, son dolorosos o no, qué tamaño tienen, etcétera, ¿no? Si hay hepatoesplenomegalia, que podemos encontrar, por ejemplo, en enfermedades como la mononucleosis infecciosa. Entonces, todos estos datos nos permiten hacer un diagnóstico y definir un diagnóstico cuando tenemos a un paciente con exantema. ¿Cuáles son los objetivos de la clase de hoy? Que al terminar la clase ustedes van a poder realizar el diagnóstico clínico de las enfermedades exantemáticas más comunes en la edad pediátrica, realizar también un diagnóstico diferencial y aplicar las medidas preventivas y reconocer la importancia del cumplimiento de las inmunizaciones en la prevención de algunas enfermedades exantemáticas. ¿Qué es un exantema? Es una erupción eritematosa difusa que tiene como etiología principalmente a procesos infecciosos virales en los niños, ¿no? También puede ser secundaria a procesos infecciosos bacterianos, como por ejemplo en la meningococcemia, que podemos ver un exantema purpúrico, ¿no? Puede ser secundaria también a procesos inmunológicos, como sucede en el lupus eritematoso sistémico. Puede ser secundaria a una reacción adversa medicamentosa, y ahí está el síndrome de Steven-Johnson, o enfermedades sistémicas, igual como la artritis reumatoide juvenil o el lupus eritematoso sistémico. Y esta clasificación me pareció muy útil. Hay diferentes formas de clasificar a los exantemas, pero creo que esta me pareció muy didáctica, por eso lo escogí, ¿no? Pueden ser, según la etiología de los exantemas, pueden ser víricos, bacterianos, alérgicos, secundarios a enfermedades sistémicas, ¿no? Y aquí a la izquierda lo he encerrado en un cuadrado, perdón, sí, en un rectángulo, los que vamos a tratar el día de hoy: sarampión, la rubiola,
el eritema infeccioso, que yo lo estoy poniendo como diagnóstico diferencial, y el exantema súbito. Y dentro de los exantemas, todos estos exantemas son de tipo maculopapular. Hay otros exantemas que son más bien vesiculares, y dentro de ellos está la varicela y la enfermedad mano-pie-boca, ¿no? También hay exantemas purpúrico-petequiales. Acá está como agente etiológico, por ejemplo, el meningococo, las riquecias, los enterovirus y también las vasculitis. Y acá, para que ustedes se acuerden, ¿no? A la izquierda tenemos un exantema. A ver, voy a poner el puntero un ratito. Izquierda, el exantema. Ay, no se nota mi puntero, ¿verdad? Prefiero seguir con el mouse, creo. Exantema, el cuadrado superior izquierdo es un exantema maculopapular eritematoso. El exantema del recuadro superior derecho es un exantema vesicular. Y el recuadro inferior, en el recuadro inferior observamos un exantema purpúrico que podemos observarlo en algunas vasculitis o en la meningococcemia también. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Inicialmente el diagnóstico es básicamente clínico, no necesitamos exámenes auxiliares para hacer el diagnóstico inicial. Para comprobar si de repente es necesario hacerlo para hacer un diagnóstico definitivo, en el caso de sarampión, por ejemplo, deberemos pedir exámenes auxiliares, también en el caso de la rubiola. Pero el diagnóstico inicial lo podemos hacer en base a una buena historia clínica y el examen físico. ¿Por qué es importante definir el diagnóstico? Si uno dice, pero un exantema es una enfermedad generalmente de etiología viral, es de causa, remiten espontáneamente, se resuelven espontáneamente, ¿no? No necesitamos mayores exámenes auxiliares, y son de evolución benigna, ¿no? ¿Por qué debemos precisar el diagnóstico? Porque algunos tienen importancia epidemiológica y son de notificación inmediata, como sucede con el sarampión y la rubiola. Y algunos pueden implicar peligro para los contactos, como por ejemplo la rubiola, ¿no? Que cuando una gestante está en contacto con un paciente con rubiola puede afectarse el feto si la infección se produce en el primer trimestre y la madre no ha sido vacunada, ¿no? Y porque nosotros, haciendo el diagnóstico, podemos aplicar el tratamiento preventivo en ese paciente. Y estas son el nombre que se le da también a las enfermedades. La primera enfermedad es el sarampión, la segunda enfermedad es la escarlatina, la tercera enfermedad la rubiola o sarampión alemán, la cuarta la epidermolisis estafilocócica, la quinta enfermedad es el eritema infeccioso o megaloeritema, y la sexta enfermedad el exantema súbito o la rociola infanto. Empecemos con el sarampión. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa que es endémica en todo el mundo. Endémica significa que siempre está habiendo brotes, epidemias en algunos países, sobre todo en los países, en algunos países de Europa, en África y en Asia, ¿no? En el 2023, por ejemplo, se notificaron de 72 casos, ¿no? En Estados Unidos 58, Canadá 2, en Chile 1, en Costa Rica 1 caso. En el 2024, en la región de las Américas, hubieron 27 casos, pero estoy hablando ya de la región de las Américas, ¿no? 27 casos en el 2024, en Estados Unidos 18, Canadá 4, Brasil 1, y en el Perú en este año han habido 2 casos, ¿no? Uno en un adulto que había viajado y se fue a hacer turismo a España, me parece, hizo ahí la fase prodrómica. Luego regresó aquí ya con fiebre, se fue a una clínica y tuvo contacto con más de 300 personas en todo su trayecto, acá se encargando de investigar con cuántas personas tuvo contacto desde allá en el avión, acá, y recorriendo la clínica y con toda la familia que había tenido contactos. Entonces,
al final se hizo el diagnóstico acá, ¿no? Entonces tenía la señorita esta tenía un exantema maculopapular febril y era sarampión, no tenía vacunas. Y el segundo caso es de un lactante, también igual de 1 año, con exantema maculopapular, con fiebre, que tampoco tenía vacunas. Entonces, esos son los 2 casos que se han notificado en este año, por lo tanto, estamos en estado de alerta epidemiológica, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿por qué todavía existen casos de sarampión? ¿No? Si en algún momento se dijo que ya se había erradicado prácticamente gracias a la eficacia de la vacuna, pero no es así, porque este virus es tan contagioso y prolifera tan rápido, ¿no? Y el problema también fue que con la pandemia no se vacunaron los niños. Miren cómo estamos con las coberturas de vacunación, ¿no? Que idealmente deberíamos estar en 95% o más. ¿Cómo estamos con las coberturas de vacunación? Alrededor del 65% de cobertura de vacunación. Por lo tanto, hay una gran población de niños menores de 5 años que son susceptibles a la enfermedad. A su vez también porque así hay muchos casos de sarampión por el incremento de la actividad turística. Durante el 2023 el Perú recibió un total de 3.178 visitantes internacionales, ¿no? Y en comparación al 2022 se ha observado un incremento del 39.5% y también vemos que hay también mucho inmigrante de otros países, ¿no? Principalmente de Venezuela. Son niños que vienen sin vacunas o con su esquema de vacunación incompleto. Esta enfermedad es producida por el virus del sarampión, que es un virus ARN de la familia Paramyxoviridae del género Morbillivirus. Codifica 8 proteínas, de las cuales hay 2 proteínas importantes, ¿no? Que están acá, es la proteína HN y la proteína F, ¿no? La primera es la que tiene relación con una proteína que es la hemaglutinina, que permite la adherencia del virus a los receptores de la célula, mientras que la proteína F es responsable de la penetración del virus a la célula, ¿no? Y con la consiguiente replicación dentro de la célula. Existen 24 genotipos de este virus. Desde el punto de vista epidemiológico, debemos recordar que este es un virus cuyo reservorio único son los seres humanos, se transmite a través de las gotitas respiratorias, ¿no? Que ingresan por vía inhalatoria y se multiplican en la nasofaringe. Pueden estas gotitas permanecer hasta 2 horas en el aire, por lo tanto, una persona puede inhalar esas gotitas que están en el aire, que un paciente lo ha dejado en un determinado lugar, ¿no? Y a veces hay personas que se infectan y no saben dónde se infectaron, ¿no? El periodo de incubación es de 10 días hasta la aparición de la fiebre y de 14 días hasta la aparición del exantema. Afecta la mayor mortalidad, se observa en los niños menores de 5 años. El periodo de contagio es entre 4 días antes de la aparición del exantema y hasta 4 días después de ¿no? Este es un virus muy contagioso, miren, incluso más contagioso que el ébola. Una persona con sarampión, ¿a cuántos puede contagiar? Por lo menos a 16 a 18 personas puede contagiar este virus, ¿no? Después del virus de sarampión está la tosferina, que es el coqueluche, ¿no? Y le sigue la varicela, que también es una enfermedad muy contagiosa. Desde el punto de vista de su patogenia, ¿qué hace este virus? Cuando ves que el virus ingresa por la vía respiratoria, cuando nosotros hemos inhalado esas gotitas, ha ingresado por vía por los aerosoles son las microgotas o las gotas, ¿no? Ingresan a la vía conjuntival o la mucosa orofaringea, donde el virus se multiplica, se produce una viremia inicial, o sea, el virus invade el torrente sanguíneo, y luego difunde hacia los ganglios linfáticos y luego al sistema retículo endotelial. De aquí
ahí se multiplica y luego nuevamente sale el torrente sanguíneo, segunda viremia, y después de la segunda viremia se afecta la piel y aparece el exantema. Este virus tiene una predilección por los linfocitos, ¿no? Pero también puede y causa un estado de inmunosupresión transitorio que puede durar incluso en algunas personas hasta 2 años, ¿no? Miren, afecta a la línea de los leucocitos, produce defecto en la motilidad de los neutrófilos, produce disminución de los linfocitos T y B, afecta, produce leucopenia, hay también una reducción en la cantidad de inmunoglobulinas, ¿no? Y todo esto hace que el paciente sea susceptible a hacer una infección de repente más severa o puede hacer una reactivación de una tuberculosis, ¿no? Y también es causa de una alergia al PPD. O sea, si a una persona que recientemente ha tenido sarampión le ponemos PPD y tiene tuberculosis, puede tener un PPD falsamente negativo, ¿no? Por este estado de alergia que produce el virus. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer la enfermedad y también para hacer una enfermedad severa de sarampión? El niño menor de 5 años y el adulto mayor de 20 años. El hecho de no tener vacunas, viajar a zonas endémicas, por ejemplo, ¿no? Como les decía, algunos países de Europa, el África, Asia, ser un paciente inmunosuprimido, estar con corticoides por tiempo prolongado, no sea vía oral o por vía inhalatoria. El embarazo es otro factor de riesgo porque el embarazo, el virus puede causar malformaciones en el feto si la gestante se infecta en el primer trimestre. Y la desnutrición es otro factor de riesgo. ¿Cómo es el cuadro clínico de esta enfermedad? El periodo de incubación es asintomático generalmente y dura de 10 a 14 días. Una vez que pasa el periodo de incubación, empieza la fase prodrómica que dura 2 a 4 días en que el paciente empieza a tener fiebre. La fiebre es de diferente grado, pero generalmente moderada o alta, y esto nos va a permitir diferenciarlo de la rubiola, en que la fiebre es generalmente leve o moderada, ¿no? Hay tos, coriza y conjuntivitis. Por eso le llaman también la enfermedad de los 3 catarros. O sea, hay tos con flema, secreción conjuntival y hay rinorrea. Enfermedad de los 3 catarros. Hay fotofobia y podemos encontrar enantema, que es el enantema que se encuentra en el sarampión. Se llama las manchas de Koplik, ¿no? Que las manchas de Koplik son estas de acá, a la derecha, el recuadro de la derecha, donde son placas blanquecinas que se sitúan a la altura de la mucosa bucal, a la altura del primer y segundo molar inferior. A esa altura están estas famosas manchas de Koplik. Son casi patognomónicas del sarampión y están en la fase prodrómica, desaparecen alrededor de los 2 días, ¿no? No se presenta en todos los pacientes. Entonces, el hecho de no tener manchas de Koplik no significa que el paciente no tenga sarampión, ¿no? Yo voy a sospechar cuando observo esta facies en la izquierda de un niño que luce muy comprometido, con las conjuntivas enrojecidas, ¿no? Tiene conjuntivitis, tiene rinorrea, tiene tos y tiene fiebre alta. Entonces, estoy sospechando que este paciente está en la fase prodrómica del sarampión, ¿no? Y esto es la evolución temporal de las características del sarampión, ¿no? Estamos acá, el periodo prodrómico, en que está la fiebre, la tos, la rinorrea, y luego empieza el periodo exantemático, más o menos 5 días después de que ha iniciado la fase, los síntomas prodrómicos, empieza la fiebre. El exantema dura más o menos 4 a 7 días, es un exantema maculopapuloeritematoso confluente, o sea, al paciente se le ve de un color, voy a bajar
avanzar mi diapositiva para ver la foto. Miren, este es el exantema del sarampión, ¿no? Cuando nosotros vemos un paciente con rubiola, las lesiones son un poco más dispersas, acá se ven más juntas, por lo tanto al paciente se le ve más colorado, es un rojo más intenso porque las lesiones están más juntas, ¿no? Entonces es un exantema máculo-pápulo eritematoso confluente. ¿Y cuánto dura este exantema? Dura aproximadamente hasta una semana y se disemina en sentido céfalo-caudal. O sea, empieza alrededor del cuero cabelludo, detrás de las orejas, luego se va, empieza en la carita y luego se disemina hacia el sentido céfalo-caudal, o sea, de arriba hacia abajo, hacia el tronco y hasta comprometer las extremidades, ¿no? Y luego sigue la fase de convalecencia en que hay remisión progresiva de los síntomas y cura con descamación. El paciente se comienza a descamar, ¿no? Entonces acá vemos en este gráfico que el exantema más o menos coincide con el pico más alto de la fiebre, ¿no? Las manchas de Koplik, como les decía, no están, desaparecen muy rápido, ¿no? Y generalmente lo encontramos en la fase prodrómica y después desaparece. ¿Cuáles son las complicaciones del sarampión? La otitis media aguda es una de las complicaciones más comunes en la edad pediátrica. Lo debemos sospechar cuando el niño tiene, además del exantema, tiene una otalgia, ¿no? Se pone muy irritable, a veces la madre lo trae porque solo llora y no se calma, entonces debemos examinar los oídos, o a veces ya viene con la secreción purulenta, ¿no? Y la otitis generalmente es por sobreinfección bacteriana, que puede ser por neumococo, hemófilos, ¿no? La neumonía en los pacientes pediátricos en la época prevacunal era la causa más frecuente de muerte en los pacientes pediátricos. La laringotraqueobronquitis también es otra complicación y nosotros la vamos a sospechar cuando tenemos un paciente con exantema y que tiene estridor, ¿no? Croup. Otras complicaciones son la diarrea, la encefalitis es una complicación más rara, pero lo debemos sospechar cuando un paciente tiene convulsiones, tiene trastorno del sensorio, ¿no? Y tiene vómitos. Se presenta 2 a 5 días después del inicio del exantema. La encefalomielitis es mucho más raro todavía, se presenta en uno de cada 1000 pacientes y la mortalidad es de 10 a 20%. La panencefalitis esclerosante subaguda es una enfermedad degenerativa del cerebro y se presenta años después de desarrollado un cuadro de sarampión, ¿no? Y entre otras complicaciones está la trombocitopenia, la queratoconjuntivitis. ¿Qué pasa con el embarazo? Si una mujer gestante se infecta con el virus de sarampión en el primer trimestre, puede ser causa de aborto, puede causar muerte fetal, puede causar bajo peso y prematuridad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del sarampión? Vamos a tener en cuenta el cuadro clínico, lo debemos sospechar cuando tenemos un paciente con un exantema maculopapular, febril, no purpúrico, ¿no? Y que además tiene tos, coriza, conjuntivitis, y si encontramos Koplik, manchas de Koplik, nos va a estar apoyando el diagnóstico. Este exantema se distribuye en sentido céfalo-caudal. Cuando tenemos nosotros la sospecha diagnóstica, también debemos investigar si es que este paciente ha viajado a algún país endémico en sarampión, preguntar de dónde ha estado, si en su familia de repente hay otra persona que tiene síntomas similares y que puede haber contagiado al paciente. Y para confirmar el diagnóstico, vamos a obtener muestras, ¿no?, de sangre para hacer dosaje en el suero, para hacer detección de inmunoglobulina M para sarampión, específica para el virus del sarampión, ¿no? Su positividad nos va a hacer el diagnóstico y también podemos recurrir a la detección de la inmunoglobulina G.
pero la inmunoglobulina G no nos va a permitir diferenciar entre una infección aguda de una infección reciente. Entonces, ¿qué me podría apoyar el diagnóstico si yo hago dosaje de inmunoglobulina G? Tomar 2 muestras pareadas, con diferencia de al menos una semana entre una y otra, ¿no? Y una puedo tomar en la fase aguda y luego tomo una muestra en la fase convaleciente y veo la diferencia del título, ¿no? Si en la segunda muestra el título se ha incrementado en 4 veces su valor, eso me está apoyando el diagnóstico de sarampión. ¿De qué otra forma puedo también hacer el diagnóstico? Mediante la reacción, detectando la ARN del virus, mediante reacción en cadena polimerasa, en muestras como suero, saliva, orina, hisopado nasofaringio o hisopado nasal o hisopado faríngeo, ¿no? Y aquí están las inmunoglobulinas y cuánto duran. La inmunoglobulina M y la G, las dos casi aparecen juntas, pueden estar ya desde el inicio de la enfermedad, desde que le inicia ya la fase eruptiva, pero es más seguro encontrarlas, encontrar positividad a partir del tercer día post-exantema, ¿no? La inmunoglobulina M dura de 30 a 60 días, o sea, 2 meses, y tiene una sensibilidad y especificidad de alrededor de la sensibilidad es de 89%, la especificidad del 99%. Como le decía, la inmunoglobulina G no me permite diferenciar entre agudeza y infección pasada, ¿no? Entonces, el aumento 4 veces el título entre fase aguda y convaleciente me va a hacer el diagnóstico. Y estas inmunoglobulinas G duran toda la vida. La reacción en cadena polimerasa es una prueba muy útil y el resultado sale rápido, ¿no? Es positiva unos días antes del exantema, o sea, desde el periodo prodrómico, y hasta 12 días post-exantema, ¿no? Esta tiene ya una sensibilidad de casi del 100% y nos permite la genotipificación del virus. El tratamiento del sarampión es sintomático. ¿Qué necesito hacer en el paciente? Antipiréticos para controlar la fiebre, que esté hidratado, que el niño debe estar tomando abundantes líquidos y se recomienda la administración de vitamina A durante 2 días, ¿no? La vitamina A es crucial para el funcionamiento adecuado del sistema inmunológico. Mejora la respuesta inmune del cuerpo contra el virus del sarampión y ayuda a combatir la infección de manera más efectiva. Se ha demostrado que la administración de vitamina A puede reducir la mortalidad por el virus del sarampión, ¿no? ¿Y cuál es la dosis? En niños mayores de 1 año, 200,000 unidades. El niño de 6 a 12 meses, 100,000 unidades. Y en el niño mayor de 6 meses, 50,000 unidades internacionales. ¿Cómo prevenimos el sarampión? El único medio eficaz para prevenir el sarampión es la vacuna. Es el medio más eficaz, ¿no? Y esta vacuna, ustedes ya saben que está en la vacuna triple viral, que tiene 3 vacunas en una, ¿no? Que protege contra el sarampión, la papera y la rubiola. Y se aplica la primera dosis a la edad de 1 año y la segunda dosis a la edad de 1 año y medio o a los 18 meses. Y luego seguimos con la rubiola, que es otra enfermedad que es de notificación inmediata, ¿no? Esta enfermedad, similar al sarampión, el virus también es un virus ARN, el sarampión es también un ARN, acuérdense, ¿ya? A diferencia de la varicela, que es un virus ADN, ¿no? En este virus pertenece a la familia Matanobiridae. Hay 12 genotipos conocidos y el genotipo que más frecuentemente circula en todo el mundo es el genotipo 1E, ¿no? Es el más frecuente y es el que más se encuentra hallado en un 70% de los casos. Desde el punto de vista epidemiológico, igual este es un virus que tiene como reservorio único a los seres humanos
se transmite también por las gotitas respiratorias, entonces por lo tanto ingresa por vía inhalatoria y se multiplica en la nasofaringe y también puede ingresar por vía transplacentaria. Es más frecuente en nueces de invierno y primavera y tiene un periodo de incubación de 7 a 21 días hasta la aparición del exantema. Puede afectar a cualquier edad, ¿no? Antes era de los niños pequeños, menores de 5 años, pero ya con la vacuna esto ha cambiado. Entonces, ¿a quién afecta esta enfermedad? A cualquier edad puede afectar cuando la persona no se ha vacunado. El periodo de contagio, siempre recordar, el periodo de contagio es 7 días antes y 7 días después del exantema. ¿Esto por qué es importante? Porque nosotros debemos aconsejar a la madre cuando ya puede asistir el niño al colegio, ¿no? Porque nos van a mandar, las profesoras mandan, cuando se enteran que un niño tiene un exantema, dicen, vaya donde el doctor y dígale cuándo puede regresar al colegio. Mientras tanto, no puede volver, ¿no? Entonces, nosotros para eso debemos saber hasta cuándo sigue siendo contagiosa la enfermedad, ¿no? Entonces, acordarse que la rubiola es contagiosa hasta 7 días después del exantema. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Similar al sarampión, ser una persona sin vacunas, viajes en zona endémica y ser un paciente que se trate de una persona inmunosuprimida. ¿Cómo ingresa este virus a infectar el organismo? Ingresa vía inhalatoria a través de las secreciones respiratorias, ¿no? A través de las gotitas, los aerosoles, se replica en el tracto respiratorio superior, o sea, en la nasofaringe, se produce una viremia primaria, se disemina a los ganglios linfáticos regionales y después de ahí nuevamente sale el virus a la circulación y se produce la viremia secundaria con afección de órganos y tejidos y dentro de ellos la piel. ¿Qué pasa con el embarazo? ¿No? ¿Qué produce este virus a nivel qué hace a nivel del feto y de la placenta, ¿no? Lo que produce este virus afecta a la placenta y produce una necrosis del epitelio de las vellosidades coriónicas, ¿no? Y también puede haber daño viral directo de las células infectadas por apoptosis. Produce una inhibición viral de las mitosis y hay una restricción del desarrollo de las células citopáticas y daño citopático a las células, ¿no? Entonces, el feto, cuando tiene más riesgo de tener malformaciones, cuando la gestante se afecta en el primer trimestre del embarazo. Antes de si se infecta antes de las 11 semanas, el riesgo de malformación es del 90%, ¿no? Si se afecta entre las 12 y 13 semanas, 33% de posibilidades, y si se afecta en las 13 a 14 semanas, 11%, ya disminuye. Más de 20 semanas ya es 0% la posibilidad de que ese niño tenga malformaciones fetales. ¿Por qué se caracteriza esta enfermedad? Tiene un periodo de incubación de 10 a 21 días. En los niños, casi la mitad son asintomáticos. O sea, de frente vienen porque ya apareció el brote y la mamá lo trae, por eso apareció la erupción, perdón, ¿no? Aparece la erupción y la madre acude por eso y la madre dice que estaba previamente bien, ¿no? Algunos pacientes pueden hacer síntomas prodrómicos como fiebre de bajo grado, tos, coriza, conjuntivitis, puede haber similar a sarampión, pero es menos intenso. Puede hacer anorexia, malestar, cefalea, mialgia, artralgia, más lo tienen los adultos o los adolescentes, ¿no? Igual las artritis, más frecuente en las mujeres adultas. Y lo que sí es característico en la rubiola es el crecimiento de los ganglios. Entonces, cuando tengan un paciente que viene por un exantema maculopapular febril, examinen los ganglios, ¿no? El exantema es máculo eritematoso que se disemina igual en sentido cefalocaudal. Primero empieza en la carita y luego se va
y extendiendo en sentido cefalocaudal al tronco y a las extremidades. Puede ser ligeramente pruriginoso o no tener prurito, ¿no? Y siempre, si tenemos este paciente, como la carita de este bebé que estamos viendo, es un exantema maculopapular. Miren, el paciente tiene un exantema que no es muy confluente, pero además luce bien el paciente, a diferencia del paciente con sarampión, ¿no? Que luce más tóxico, ¿no? En la rubiola no. El paciente viene así y que tiene buen estado general. Examinemos siempre buscando adenopatías. Detrás, las adenopatías son retroauriculares, suboccipitales, que se caracterizan por ser dolorosas, ¿no? Entonces, esto nos puede permitir diferenciar la rubiola del exantema súbito y la rubiola del sarampión. La fase del exantema dura alrededor de 3 días. ¿Qué más? Puede haber enantema, les decía, lesiones en mucosas, que son las manchas de Forst-Heyermann. Se presentan solo en un 20% de casos, pero no son patognomónicas de la rubiola. Porque estas lesiones, estas manchas, estas petequias pueden presentarse también en el sarampión y puede también haber en la escarlatina, ¿no? Por lo tanto, no es patognomónico de la rubiola. Y el síndrome de rubiola congénita resulta de la infección materna por la rubiola en la fase de embriogénesis, o sea, en el primer trimestre del embarazo, ¿no? Que va a causar en el feto cataratas, defectos cardíacos y sordera neurosensorial, o la llamada tetrada de Gregg, ¿no? Antes había la tríada de Gregg, que era solamente esto, microcefalia, ductus y cataratas, pero también hay la tetrada de Gregg, que ya son 4 malformaciones, que es la sordera neurosensorial, la microcefalia, la malformación cardiovascular más frecuente es el ductus arterioso y las cataratas, que generalmente son bilaterales. Otras malformaciones cardiovasculares que puede causar este virus, además del ductus, que es el más frecuente, puede ser estenosis de la arteria pulmonar, CIA, CIB, tetralogía de Fallot, ¿no? Y dentro de las malformaciones oftálmicas, además de cataratas, puede causar corioretinitis, glaucoma, retinopatía pigmentaria también. ¿Cuáles son las complicaciones de la rubiola? Son raras en la infancia, ¿no? Generalmente en la infancia es una enfermedad benigna, autolimitada, y remite con solamente espontáneamente, y lo único que tenemos que dar es tratamiento sintomático. ¿En quiénes se pueden presentar las complicaciones? Más en las adolescentes y en los adultos. Una de las complicaciones es la artralgia o la artritis, que más lo sufren las adultas mujeres, que lo presentan en un 60-70% de casos, y las articulaciones más comprometidas son las muñecas, dedos, rodillas, tobillos, ¿no? Otras complicaciones son el síndrome de Guillain-Barré, la encefalopatía postinfecciosa, miocarditis, pericarditis. El virus de la rubiola puede causar púrpura, ¿no? Anemia hemolítica, trombocitopenia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Similar al sarampión. Primero, basado en mi sospecha clínica. ¿Cuándo voy a sospechar de que un paciente tiene rubiola? Cuando tiene un exantema maculopapular, no vesicular, febril, y además tiene adenopatías cervicales, retroauriculares dolorosas. Entonces, estoy sospechando de rubiola. Y preguntar por el antecedente de vacunación. Un paciente o una persona no vacunada o que ha tenido contacto con un caso sospechoso de rubiola. Voy a hacer la confirmación dosando inmunoglobulina M en suero específico para el virus, ¿no? Que esta inmunoglobulina M dura más o menos 8 semanas. Las inmunoglobulina G en suero, igual, no me permite diferenciar entre infección reciente, o sea, aguda, o infección pasada, ¿no? O es de repente porque tiene la vacuna y me está saliendo positivo la inmunoglobulina G. Entonces, ¿qué me va a permitir diferenciar? Que tome 2 muestras pareadas. Una en la fase
aguda y otra en la fase convaleciente, ¿no? Entonces acá algunos consideran periodo de al menos 2 semanas de diferencia entre una y otra muestra y vemos cuál es la diferencia del título entre una y otra. Si en la segunda muestra el título se ha incrementado en 4 veces el valor, eso me está apoyando mi diagnóstico de infección aguda. También puedo detectar el ARN del virus mediante reacción en cadena polimerasa en muestras de hisopado faríngeo, hisopado nasal, en orina, y estas muestras son más valiosas cuando las tomo en los primeros 3 días del exantema. Mayor posibilidad de detectar ARN del virus en esos días. Y estos cuánto duran, igual las inmunoglobulina M, ¿no? Son positivas en el 50% de casos a partir del día 1 del exantema. Y en la gran mayoría, o sea, casi todos los pacientes ya van a tener IgM positivo en el día 5 después del inicio del exantema y duran aproximadamente 2 meses. La inmunoglobulina G, ya expliqué cómo hacer el diagnóstico con inmunoglobulina G y duran toda la vida. Reacción en cadena polimerasa permite hacer la genotipicación del virus, además que me va a permitir hacer el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico de rubiola congénita, yo necesito hacer un dosaje de inmunoglobulina M en la sangre del cordón umbilical o en el suero neonatal, y puedo detectar esta inmunoglobulina en los primeros 6 meses de vida. También puedo hacer dosaje de inmunoglobulina G, ¿no? Los niveles séricos persistentes o crecientes de la inmunoglobulina G entre los 7 y 11 meses de vida también me pueden apoyar el diagnóstico. Y detección del virus de la rubiola por reacción en cadena polimerasa, reacción de ARN del virus por PCR en muestras de hisopado nasofaríngeo del neonato o en la orina. El tratamiento es sintomático y la prevención es con la administración de la vacuna triple viral a la edad de 12 meses y 18 meses, ¿no? Recordar que el periodo infeccioso es de 7 días antes hasta 7 días después de la aparición de la erupción. Entonces, ¿qué debemos estar? En alerta y determinar cuando estamos frente a un caso sospechoso de sarampión y rubiola, cuando se trate de un paciente con fiebre más un exantema máculo-papular no vesicular generalizado. Y si además tiene tos, coriza, conjuntivitis o tiene ganglios dolorosos, me estaré haciendo diagnóstico entre uno y otro. Si tengo un paciente de caso sospechoso, ¿no? La Organización Mundial de la Salud establece como definición de caso sospechoso a cualquier persona con exantema máculo-papular generalizado, con fiebre superior a 38, más uno de los siguientes: tos, coriza o conjuntivitis. Y también la OMS refiere que debemos definir como caso sospechoso cuando un personal de salud tiene una persona con ese exantema, está detectada una persona y está sospechando que se trate de sarampión o rubiola. Entonces, ¿qué hacer con un caso sospechoso? Hay que notificar inmediatamente luego de conocido el caso, hay que llenar una ficha epidemiológica y la investigación se debe realizar dentro de las primeras 48 horas de conocido el caso, ¿no? Se debe tomar muestra de suero, esto lo recomienda, está en la página del Ministerio de Salud del Perú. El suero debe tomar hasta 30 días de inicio de la erupción, se puede tomar, y en las muestras de secreción nasal y faringea, que se toman mediante un hisopado, se pueden tomar hasta 7 días del inicio de la erupción para detectar el virus, ¿no? Mediante la reacción en cadena polimerasa. Y acá tenemos cómo hacer el diagnóstico diferencial como entre uno y otro, ¿no? Un resumen para ustedes, ¿no? Los dos, la rubiola y el sarampión, son virus ARN. La diferencia es el periodo de incubación. Para la rubiola es de
14 a 21 días, mientras que para el sarampión, 10 a 14 días. La fase prodrómica de la rubiola dura 1 a 5 días antes del rash, ¿no? Y el paciente tiene fiebre, coriza, pero la fiebre es de bajo grado. Y lo que es característico son las adenopatías suboccipitales o retroauriculares dolorosas. A diferencia del sarampión, ¿no? En que el rash es papuloeritematoso confluente, fiebre moderada o alta, tos, coriza y conjuntivitis, enfermedad de los 3 catarros, el paciente luce más comprometido, más tóxico, ¿no? Y lo característico son las manchas de Koplik. Periodo de contagio de la rubiola, 7 días antes hasta 7 días después del rash, y el sarampión, 4 días antes y 4 días después del exantema. Y acá también les pongo otro cuadrito para diferenciar de otras enfermedades que causan exantema maculopapular. Miren la foto del niño, de este niño de la izquierda, de la foto del bebé, en que vemos un exantema maculopapular eritematoso, ¿no? Claro, de repente la foto es muy pequeña y no pueden diferenciar bien, pero es maculopapular eritematoso. Y puede tratarse, dicen, esto puede ser rubiola, ¿no? Pero ¿cómo podemos sospechar que se trate de un exantema súbito que es producido por el herpevirus tipo 6? El periodo de incubación es 5 a 15 días, pero afecta más frecuentemente a los lactantes menores, o sea, niños pequeñitos. Lactantes, niños menores de 2 años, entre 6 meses a 2 años. ¿Y cómo empieza esta enfermedad? Empieza con fiebre alta. De 2 a 4 días, fiebre alta, que puede llegar a 40, 41, incluso puede causar convulsiones en el paciente, en el lactante, y a veces esto es motivo de que el lactante sea llevado a emergencia, ¿no? Por las convulsiones, ¿no? Entonces, puede causar convulsiones tónico-clónicas generalizadas, el paciente va a emergencia, el médico lo examina y determina que es una convulsión febril benigna, ¿no? Pero luego, ¿qué hacen algunos? Decimos, pero esto, de repente veo la gargantita y digo, es una faringe congestiva y le diagnostico faringoamigdalitis aguda porque fue en la fase prodrómica cuando no tenía el exantema, ¿no? Va con fiebre, convulsiona, lo doy de alta con faringoamigdalitis y no es faringoamigdalitis, le doy amoxicilina, ¿no? Y de repente, después de un día, al día siguiente, la madre regresa y dice, doctora, a mi hijito le han aparecido granitos en el cuerpo, pero, y señora, ¿y su hijito tiene fiebre? No, doctor, ya no ha tenido fiebre toda la noche, ¿no? Ya no, amaneció sin fiebre, pero le han aparecido los granitos. Entonces, ¿qué hacemos? Muchos médicos diagnosticamos alergia a la amoxicilina y lo tildamos para toda la vida de alérgico a la amoxicilina. Y eso no es alergia a la amoxicilina, es exantema súbito. El exantema en la rociola aparece cuando cae la fiebre, ¿ya? O sea, cae la fiebre y aparece el exantema. Eso es exantema súbito, más frecuente en los niños menores de 2 años. El periodo de contagio no se conoce. Ya el eritema infeccioso afecta ya a niños en edad escolar, niños generalmente de 5 años o más, y se caracteriza por un exantema maculopapular que empieza en las mejillas. El niño se ve rubicundo, uno lo ve como de quien tiene un eritema malar, ¿no? Acompañado de fiebre, exantema, más se ve un exantema reticulado en las flexuras de las extremidades y que a veces pensamos en lupus eritematoso cuando le vemos ese exantema malar, ¿no? Se caracteriza por ser recidivante. Cuando nosotros vemos el exantema, la carita de este bebé, ¿no? Así vemos una carita chaposita, eso se llama el signo de la bofetada, ¿no? Eso es eritema infeccioso, signo de la bofetada. Eritema malar es recidivante, o sea, pasa el cuadro, remite la fiebre, remite el exantema y después de unos días o semanas, nuevamente el paciente viene por lo mismo. A eso me refiero con recidivante. ¿Hasta cuándo es contagioso el parvovirus B19 que causa el eritema infeccioso? Hasta
7 días antes del exantema. Durante el exantema, cuando ya apareció el rash maculopapular, ya el paciente dejó de ser contagioso. Y para terminar con la varicela, ¿no? Este es un virus ADN, a diferencia de los otros dos, sarampión y rubiola, son virus ARN. Tiene 2 proteínas relevantes, la F y la G. La F, que permite la fusión del virus a la célula, permite la penetración del virus a la célula, y la proteína G permite la adhesión del virus a la célula. El único reservorio es el ser humano y se transmite por gotitas, igual por secreciones, contacto con secreciones respiratorias, pero también por contacto de líquido de las vesículas, ¿no? También se puede transmitir por vía transplacentaria de madre al feto. El periodo de incubación es 14 a 21 días. Los niños que más frecuentemente se afectan son los niños en edad escolar, menores de 10 años, y el periodo de contagio, ¿hasta cuándo es contagiosa la varicela? Hasta que desaparece la última vesícula, o sea, hasta que el paciente se encuentra en lo que se llama fase de seca. Cuando el paciente está todo en costras, ya dejó de ser contagioso. Mientras encontremos una vesícula, el paciente sigue siendo contagioso. Por lo tanto, siempre recordar que la varicela, el sarampión, son muy contagiosos, pero le encabeza el sarampión, ¿no? La varicela es también muy contagiosa. Una persona puede contagiar alrededor de 10 a 12 personas que están a su alrededor, ¿no? Y recordar que la transmisión puede ser mediante el contacto del líquido de las vesículas, porque las vesículas se rompen fácilmente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Edad, niño menor de 1 año o el adolescente, la persona más de 15 años, ¿no? La persona inmunosuprimida o cuando la gestante que se expone al virus durante el embarazo, sobre todo en el primer trimestre, que puede causar malformaciones en el feto. ¿Qué pasa con cómo ingresa este virus entonces a la vía respiratoria? Cuando yo he tenido contacto con la secreción, el líquido de las vesículas, o cuando he tenido contacto con las secreciones que se expulsan de la vía respiratoria del paciente enfermo, ¿no? Este virus ingresa al tracto respiratorio y a la conjuntiva, y a través de la conjuntiva, la mucosa orofaringe, ahí se multiplica. En el tejido linfoide de la orofaringe, invade la sangre, hay una primera viremia, luego vuelve a multiplicarse en la mucosa respiratoria, hay una viremia secundaria y finalmente empieza la afección de la piel. ¿Cómo es el cuadro clínico? Primero es una fase prodrómica que se produce unos 1 a 3 días antes del inicio del rash, en que el paciente tiene fiebre, malestar, hiporexia, irritabilidad, dolor abdominal, y luego empieza la fase eruptiva que dura alrededor de 1 semana, ¿no? ¿Por qué se caracteriza esta fase eruptiva? Son lesiones vesiculares que aparecen primero en el cuero cabelludo, en la cabecita, ¿no? Empiezan a infectar, a comprometer la cara y luego se diseminan en sentido centrípeto, afecta más el tronco, también luego las extremidades, y estas lesiones son muy pruriginosas. Eso es lo característico de la varicela, muy pruriginoso. Además de ser muy contagioso, muy pruriginoso. ¿Qué otra característica tiene esta erupción? Que en una misma zona podemos encontrar lesiones en diferentes estadios de evolución. O sea, en esta zona están viendo la foto de la derecha, estamos viendo el tórax del niño y estoy observando ahí pápulas, estoy observando costras y también estoy observando vesículas. Esto se llama polimorfismo lesional. Por eso se caracteriza la varicela, porque en una misma zona puedo encontrar lesiones en diferentes estadios de evolución, ¿no? Entonces, ¿cómo evoluciona esta lesión? Aparece primero una pápula, luego aparece la vesícula, luego esa vesícula se umbilica, luego se ulcera, se rompe la vesícula y se produce la costra. Algunas personas, luego de la que se rompe la vesícula, se produce una pústula, ¿no? La pústula se rompe y luego se forma la costra.
¿no? Entonces, en una zona yo puedo encontrar pápula, vesícula, pústula, costra. Y eso es el polimorfismo lesional que se presenta en la varicela. ¿Cuántas lesiones puede presentar un paciente? Alrededor de 200 y 500 lesiones, es un promedio. Para algunas pueden presentar una forma más atenuada de varicela, ¿no? Y otras más, unas en la forma diseminadas de varicela que se observan en los pacientes inmunosuprimidos. Las lesiones pueden superar las 1000 lesiones, ¿no? Entonces, esas son ya formas de varicela muy agresivas, incluso el contenido de las lesiones en el paciente inmunosuprimido, que hacen la forma de la varicela grave, pueden tener contenido sanguinolento y comportarse como una coagulación intravascular diseminada. Enantema sí hay en la varicela, ¿no? Entonces, habíamos dicho enantema en el sarampión, mancha de Koplik. Enantema en la rubiola, lesiones de Forchheimer, ¿no? Que no es patognomónico, son petequias en el paladar. En la varicela aparecen lesiones también en las mucosas, ¿no? La derecha es la forma diseminada de la varicela y en la foto superior izquierda estamos viendo el enantema, ¿no? Entonces, las lesiones pueden aparecer en el paladar duro, en el paladar blando, pueden aparecer en los genitales, ¿ya? Entonces, el paciente por eso puede estar irritable, el lactante puede dejar de amamantar porque tiene la boquita llena de lesiones. Luego sigue la fase del costrosa, que dura más o menos 1 a 2 semanas, y luego de eso las costras comienzan a caerse. El diagnóstico es clínico, ¿no? El exámenes auxiliares solo voy a pedir cuando tenga duda diagnóstica o cuando tengo una forma de varicela atípica, de repente encuentro muy pocas lesiones, que de repente estoy sospechando de que no es varicela, es una enfermedad mano-pie-boca que también puede ser papulovesicular, ¿no? ¿Y qué muestras puedo tomar para hacer el diagnóstico? Muestras de líquido vesicular, las costras de las lesiones, muestras de saliva, de líquido cefalorraquídeo, suero, lavado bronquialveolar, ¿para qué? Para hacer reacción cadena-polimerasa, por inmunofluorescencia directa, y el cultivo no se realiza de rutina. Las complicaciones son las más frecuentes en los pacientes pediátricos, son infecciones de tejido blando, que van a ser consecuencia ¿de qué? De una sobreinfección bacteriana por el virus por la bacteria, por el estafilococo o estreptococo, como consecuencia ¿de qué? Del rascado que se produce de las lesiones. Como es muy pruriginoso, entonces el niño se rasca continuamente, esas lesiones se sobreinfectan, entonces, ¿qué va a pasar? Empiezan las celulitis, ¿no? Como en el caso de esta paciente, en el que estamos observando una celulitis preseptal, ¿no? O en el caso en la foto de la inferior izquierda, que estamos viendo una celulitis del muslo, ¿no? Incluso puede ser esto, si lo tocamos, de repente es ya una zona tumefacta y estamos observando que se trata de una celulitis abscedada del muslo. Las neumonías en los pacientes pediátricos pueden ser una complicación de estas mismas infecciones de tejido blando. Las neumonías por estafilococo pueden ser fatales en un paciente malnutrido, ¿no? Entonces, tener cuidado con un paciente con varicela que viene con una infección de tejido blando, que viene por una celulitis, con las lesiones de la varicela impetiginizadas, la fiebre se sigue prolongando por mucho tiempo, sospechar que esas lesiones de varicela se están sobreinfectando. Entonces ya debemos actuar, de repente ya iniciar tratamiento antibiótico. Y si tenemos un paciente con varicela y viene con dificultad respiratoria, ojo, puede ser una neumonía por estafilococo y esas neumonías son bien agresivas, ¿no? Terminan complicándose con empiema, osteomielitis, artritis séptica, sepsis, etc., ¿no? Las complicaciones neurológicas son complicaciones también graves, pero la ataxia cerebelosa, que es ataxia cerebelosa aguda, que se presenta generalmente en los niños, estas sí son, dentro de las complicaciones neurológicas, son de evolución más benigna, se autolimitan, ¿no? El niño viene porque es traído por la madre, porque una vez que está terminando el periodo exantemático,
empieza a tener, o cuando ya terminó la fase exantemática, está en fase de costras, empieza a tener ataxia, el niño, la madre lo trae porque no se puede parar, ¿no? Tiene una mancha tambaleante, entonces debemos sospechar que tiene una ataxia cerebelosa aguda por varicela. La encefalitis difusa es más frecuente en adultos, no se presenta generalmente en niños. La neumonía por varicela puede ser producida por el virus de la varicela y esto es raro en niños inmunocompetentes, ¿no? Más la neumonía por la varicela, por el virus de la varicela, que puede causar una neumonía a células gigantes, se observa en los adultos inmunosuprimidos. Y en niños inmunosuprimidos también. En el embarazo, si la gestante se infecta en las primeras 20 semanas de gestación, puede causar el síndrome de varicela congénita, que se caracteriza porque el niño tiene unas extremidades cortas, puede tener microcefalia, puede tener catarata, corioretinitis, ¿no? Puede tener, el niño puede nacer sin dedos, ¿no? Entonces, él tiene muchas malformaciones si la gestante se infecta en el primer trimestre del embarazo, en la época de la embriogénesis. Mientras que si la gestante se infecta entre los 5 días antes de que nazca el bebé y 2 días después del parto, puede producirse una varicela neonatal grave con afección visceral, ¿no? Se comparta como una sepsis y el niño puede fallecer. ¿Cómo se trata la varicela? Básicamente, antipiréticos, control del prurito mediante antihistamínicos, explicarle a la madre que esté constantemente lavando la manito de los niños, que estén las uñas cortas para evitar que se esté rascando y las lesiones se sobreinfecten, ¿no? Y los antivirales como la aciclovir o el valaciclovir, indicado en niños mayores de 12 años que no tienen vacuna, ¿no? Y hacen la varicela, o en pacientes inmunosuprimidos que pueden hacer formas graves de varicela. La vacuna, la varicela, se recomienda administrarla entre los 12 y 15 meses de edad, la segunda dosis a los 4 a 6 años. Si es que el niño no ha sido vacunado en esta época, se puede vacunar entre los 7 y 12 años, 2 dosis con intervalo de al menos 3 meses, y si el niño ya tiene más de 13 años o en los adultos, se recomienda 2 dosis con intervalo de 4 a 8 semanas. Concluimos diciendo que el 65 a 100% de los exantemas con fiebre en la edad pediátrica tienen una causa infecciosa y la mayoría son virales y de evolución benigna. El diagnóstico es básicamente clínico, pero definir el diagnóstico es importante porque si bien la mayoría se resuelven espontáneamente, algunos como el sarampión y la rubiola tienen importancia epidemiológica y debemos notificar inmediatamente. El tratamiento preventivo más eficaz para prevenir sarampión, rubiola y varicela es la vacuna. Y el uso de vacunas combinadas contra el sarampión y la rubiola brindan la oportunidad de eliminar la rubiola y el síndrome de rubiola congénita. Muchas gracias, chicos, por su atención. Si tuvieran alguna pregunta. Sí, doctora, una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que es para el diagnóstico diferencial nos sirve lo que es diferenciar el exantema en morbiliforme y escarlatiniforme. Eso es más que todo en adultos, pero en pediatría también nos sirve diferenciarlos de esos dos exantemas. La escarlatina, sí, no, es que yo sí me podría hablar de todos los exantemas, va a ser mucho tiempo, ¿no? Miren, hasta ahorita me han salido un poco más de 60 diapositivas, claro que hay un montón de fotos y yo no quería cansarlos, pero la escarlatina, ¿por qué germen es producido, doctora? ¿Doctora? La escarlatina, Problema del ¿quién la produce? exantema. No sé, doctora. La escarlatina se produce por el estreptococo, beta hemolítico grupo A, ¿no? Entonces, el paciente va a venir con dolor de garganta o dinofagia y vamos a observar una lengua con papilas hipertrofiadas y vamos a observar un exantema micropapular y la piel tiene el aspecto de lija.
Así lo vamos a diferenciar. Y generalmente del niño, la escarlatina se presenta más frecuentemente en la edad escolar. Sí, doctora, está bien tu pregunta. ¿Alguna otra? ¿Está bien? ¿Te satisfecha con la respuesta? Sí, sí, doctora, gracias. Doctora, disculpe, tendría otra pregunta. Sí, Sí, no me quedó muy claro con respecto al exantema, mencionó que aparece cuando cae la fiebre, pero ¿eso en qué caso sería? ¿En el caso del exantema súbito por herpes virus exacto. o también Exante, en el caso de la rubiola? no. O sea, en el caso de la rubiola, el niño puede tener fiebre o de bajo grado y luego aparece el exantema. Pero el exantema súbito, primero hay fiebre elevada de 2, 3, 4 días, generalmente 3 días, y luego, una vez que cae la fiebre, aparece el exantema. Y se Ah, trata ok, de niños menores entonces, de 2 años. ya, doctora, perfecto, Sí. gracias. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias, doctora.